Quizá usted conoce el Evangelio de San Juan, el prólogo, que es precioso. San Juan dice al inicio, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y dirá más adelante, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios que se hace carne y habita entre nosotros. Y dice, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es un don. La filiación divina, el saberse hijo de Dios, es un don, es un poder que el Señor nos da. Y esto tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que nos lleva a tratar a Dios como un padre, como un papá. Dios no es como un ser lejano. Dios no es como un ser que no nos quiere, nos tiene olvidados. No, es como un padre para nosotros. Hay una escena muy bonita en los evangelios cuando los apóstoles le dicen a Jesucristo, Señor, enséñanos a rezar. Así como los discípulos de Juan rezan, enséñanos a rezar. Y Él les dice, cuando oréis, habréis de decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Se les dice, ustedes cuando recen, traten a Dios como un Padre. Nosotros también tenemos que ser así, tratar a Dios como un Padre, con una cercanía. Muchos santos han ido experimentando esto en su vida y lo han transmitido. Quería leer un texto de un santo reciente, canonizado hace poco por el Papa, llamado San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Dice así, descansa en la filiación divina. Dios es un Padre, tu Padre, lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces y dile a solas que le quieres muchísimo, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. O sea, hay que llamarle a Dios Padre, sentir esa fuerza y ese orgullo de ser hijos suyos. A esto nos lleva la Navidad, a tratar a Dios como un Padre. Cristo nos ha abierto el camino para sentir esa cercanía con Dios. Otra consecuencia o también manifestación de la filiación divina es saber que si Dios es nuestro Padre y todo lo que en el mundo pasa es porque Él lo quiere o lo permite, entonces todo es para bien. Hay una frase de San Pablo en la carta a los Romanos que se resume diciendo omnia in bonum, todo es para bien. Las cosas que aparentemente son malas para nosotros también nos sirven. Muchas de ellas nos ayudan a acercarnos a Dios, a pedir perdón, a darnos cuenta que somos criaturas que le necesitamos a Él. Hay una frase muy famosa, un verso de Santa Teresa de Jesús, allá por el siglo XVI, que está recogido en el Catecismo. Y dice lo siguiente Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Son los pensamientos que generan en las almas que están entregadas a Dios, que le ven como un Padre, sentimientos de confianza, de abandono total en Él. Nosotros también tenemos que ser así y podemos preguntarnos, ¿trato yo a Dios como a un Padre? ¿Cómo reacciono ante las dificultades, ante las cosas que me cuestan? ¿Sé ver la mano amorosa de Dios en todo lo que me sucede? Porque esto es vivir de fe. Creer que Dios existe y que vela por nosotros es también creer que todo lo que nos viene es para nuestro bien. De hecho, como ya otras veces hemos hablado, las cosas que aparentemente son malas nos sirven. Por ejemplo, resulta que una persona ha perdido un vuelo para hacer un negocio, se siente triste, pero luego ese avión se estrella y va a decir, menos mal que no me subí a ese avión. En ese sentido, Dios le protegió a esa persona por un designio especial para que no muriera, aunque haya perdido el negocio. Todo es para bien siempre. Una enfermedad nos lleva a acercarnos a Él, a pedirle ayuda, a reconocer nuestra debilidad. Sería bueno que en esos días de Navidad, que ya estamos a punto de vivir, esa fiesta grande del nacimiento de Cristo, pasáramos algunos minutos delante de los nacimientos, de los belenes, contemplando este misterio y diciéndole, Jesús, quisiera aprender de ti a vivir así como hijo de Dios, a no perder la paz ante las cosas que me cuestan. A veces la podemos perder, pero debemos recomenzar siempre. Quería leer otro texto de San José María. A él le tocó mucho sufrir en su vida, muchas contradicciones, y por eso sabe dar consejos respecto a las cosas que cuestan.
dice en un libro llamado Vía Crucis: parece que el mundo se te viene encima. A tu alrededor no se vislumbra una salida. Imposible esta vez superar dificultades. Pero me has vuelto a olvidar que Dios es tu Padre, omnipotente, infinitamente sabio, misericordioso. Él no puede enviarte nada malo. Eso que te preocupa te conviene, aunque los ojos tuyos de carne estén ahora ciegos. Eso que te preocupa te conviene, porque Dios es nuestro Padre y no puede mandarnos nunca nada malo. Bien, esta es como la primera enseñanza de la Navidad. Ese Dios que se hace niño, ese Hijo de Dios que se hace hombre, para que los hombres, tanto varones como mujeres, pudiéramos sabernos y vivir como hijos de Dios. Pasamos ahora a otra enseñanza de la Navidad, y es que Dios se hace hombre y además vive pobre. San Pablo en una de sus cartas dice, hablando de Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Nuestro Señor como que inaugura una senda o la confirma. Él se abaja hasta hacerse humano, pero a la vez vive como una persona pobre. De hecho, nació en un pesebre donde comen los animales. ¿Cuánta gente en este mundo habrá nacido en un pesebre? Quizás ninguno, solo Él. El Señor nació, aunque San José y la Virgen le buscaron lo mejor, pero no encontraron un sitio en las posadas, en los alojamientos para que Él pudiera nacer. Ahí tuvo que nacer en un pesebre. Y luego en Nazaret vivió en una casa pequeñísima, una casa bastante pobre. Toda su vida fue así el Señor. Aunque a la vez, Cristo, sabemos, se vestía bien, era aseado, limpio. El Señor también se alimentaba, procuró tener como una vida normal. Iba a fiestas, en el caso referido en la boda de Caná. Cristo va enseñándonos a hacer compatible la pobreza con vivir con una vida distinguida. Y cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo como también compatible eso, y somos cristianos que vivimos en medio del mundo. Cristo dirá más adelante, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que son pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos. Y decía un padre de la iglesia, fíjate que dijo pobres de espíritu. No solamente dijo pobres, sino de espíritu. Porque a veces uno puede ser pobre o tener pocos recursos y quejarse, rebelarse quizás ante Dios, y a la vez alguien que tenga recursos o medios puede ser pobre de espíritu en este caso. ¿Por qué? Porque es una persona desprendida, que no gasta mucho en sí, que piensa en los demás. Con lo cual cada uno tenemos que ir por esta senda. La Iglesia en el Catecismo da unas enseñanzas referidas también a la pobreza. Dice así en el número 2545. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. O sea, la pobreza es una virtud cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo la vivió y todos los cristianos tenemos que vivirla, cada uno según su condición, según su estado en el mundo. Y de hecho Cristo mismo pedía que fuéramos pobres. El Señor aparece en los evangelios muchas escenas donde Él exigía, decía a aquel joven rico, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y luego sígueme. Y aquel joven rico no fue capaz de desprenderse de lo que él tenía para seguir a Cristo.